Natalia, bienvenida. A la que nos abandonó. Sí, no, pero le extrañamos mucho. Sí. Pero Vega, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto Pero, estar otra vez ¿verdad? volviendo a un viejo amor. Me encanta tu look con ondas espectaculares. ¿Te gusta? Están buenos los rulos, ¿verdad? Sí, me encanta, la onda es bien grande. Bien... Sí, más tranqui, más relajado. Sí. Bueno, pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué? ¿De qué? Contame. Bueno, estamos justo en las previas del San Valentín. Estamos todos como muy entusiasmados, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que ya... No es mi caso, pero bueno, ya tendrán alguna. Espera mi casa, vamos a ver películas. No me vaya a venir con la versión de Tania Domaní, que no, nosotros Maratón de películas. Porque maratón de películas, todo, genial. Okay. Es un lindo programa. De hecho, hoy me parece que se estrena 50 sombras. Sí, ¿no? en minutos les voy a contar los detalles. Para pasar un amor a solas. Mejor hablemos del tema. Hablemos del tema. Algunos looks que traje para ver, algunas imágenes de opciones que ponernos para ese día. Claro. Pero más que las opciones, chicas, es lo que yo apunto, porque todas más o menos ya tendrán visto que se van a poner, considerar siempre que nuestro clima es muy caluroso, tener en cuenta sobre todo el tema de los zapatos, no estrenar zapatos. Mi consejo es para ese día no estrenar zapatos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los zapatos? Generalmente ya hay una reserva previa y no siempre llegamos y nos atienden. Tenemos que esperar. Y no hay nada más incómodo para las mujeres de que los zapatos no nos queden bien. Estar estrenando zapatos esa noche para mí no es lo más conveniente, digamos. Estar cómoda, porque estar esperando que te sirvan, que te atiendan y con los zapatos, y estamos encima muy acostumbradas a zapatos sumamente altos, con mucho taco, con mucha plataforma, tipo Tania, así. ¿Por qué me señala usted así, compañero? Un zanco, yo así no me voy a cenar, La claro. cosa es impactar, entonces, con los mira, muchos es un tacos. taquito bien Cómodo. Sí, ¿Taco comodísimo, cuánto? comodísimo. ¿Taco cuánto? 12, ya lo hemos medido. Un taquito para ir al 12, súper. Sí, claro. las plantas. Sí. Yo les conté a los compañeros, yo riego las plantas y bueno, Pero, y en la comodidad creo que deben influir también los peinados, ¿verdad? Que con ese calor el que se maquillaje, esté pegoteando El maquillaje, todo. el peinado, es un todo. Yo creo que lo principal es pasarla bien, estar linda, probarnos la ropa previamente. También a mí me parece que no es el tema de justo ese día estrenar algo. Ponernos lindas, pero ya previamente saber que no vas a tener problema con el largo, no vamos a pasar ningún accidente con el largo del vestido, ni que nos ajuste Pero no demasiado. queremos poner algo nuevo, pero que nos probemos antes, que nos sintamos cómodos. Estrenarlo en la casa. Ok. Estrenarlo en la casa. Parate, caminá, sentate, todo. Ya hacer un preestreno Hay que esconderse en la nomás casa. del marido. El Mi amor, cabello afuera. el cabello es cierto, Nati, que es un tema. ¿Verdad? Tener en cuenta que ese día, justamente este sábado, va a estar medio húmedo el ambiente. Va a estar Atención al caluroso, frizz, chicas. húmedo. Exactamente. El frizz del pelo. Somos muy del pelo suelto, largo. Entonces, tener en cuenta un semi recogido para mí estaría fabuloso. No estamos con el pelo, queda más prolijo también, de hecho, Claro. está como más cómoda con Algo así puede ser. algo así, Bien, mi un semi bananita, yo recogido, soy no sé, fanática. sí, algo así. Entonces, tampoco se transpira tanto el maquillaje, porque al estar con el pelo suelto, obviamente eso genera más calor. Brillo, Considerar que en el restaurante lo más probable que sea súper frío el ambiente. Entonces, tipo la abuelita, no te olvides de tu saquito, tu camperita, llévate algo para no tener mucho frío dentro del lugar del ambiente. Claro. Y, por supuesto, acá tenemos opciones porque... Más están las canchero. opciones, Acá más está, esto es cancheras. re fashion. Este para irte a un lugar más relax. Sí, más relax. Digamos para todas las edades, pues tenemos que considerar que no solamente el amor es para las parejas, Sí. ya están las parejas jóvenes, algo más canchero, más relajado. Yo no soy muy de la bota en verano, pero bueno, si te animás, te gusta, estás cómoda, es ¿Y se una... está usando? Sí, es Pero una buena opción. depende del taco de la bota. Para vos, Tania, no me digas, porque menos de un 15 no te bajás. No, mi bota de verano es bajita. Es más chata. Sí, es bajita. Y Tipo para taco mí es tejano. mejor. O sea, yo considero que algo tiene que ser como algo más Pero son chato, las botas menos- cortitas, chicas, no se me pongan las botas bucaneras. Ah, no, por por favor, Dios. en verano. No, así no. Por favor, eso es para el invierno. Botas cortitas. A menos que haga Sí, un las programa botas- infantil, tipo
Panam. Mirá que son nuevos programas infantiles y han dado con mis bucaneras. Pero las por bucaneras favor. para el invierno, todo el Sí, invierno se vienen vienen con invierno todo. se viene a Y full. tienen que ser looks románticos, ¿verdad? Sí, ahí te veo, No, Belu. Hay, yo en el de hay la para mota todos, te sí. veo. Corazoncitos. Son corazones. Hay para todos los gustos. Acordarnos también que los colores transmiten cosas. Los colores, hay una psicología del color. Y, ¿Qué te transmite? Claro, transmite. Ay. No voy a decir. El negro siempre es como muy glam, es Vamos a muy hacer sobrio, una es muy tarea, sofisticado. ya que El rojo, estamos. nos vestimos de rojo. El rojo es pasión, es fuego, es amor, es romance. Ya sé qué color voy a... Mañana tenemos que hablar de los Mi colores, camisón, chicos, así ¿eh? más explícito. A esa producción ya le pedimos, ¿verdad? Así ya le decimos a la gente. Total, Vero ya nos dio hoy el tip fuerte. Sí, Bueno, con otra los- placa claro. tenemos, otra placa. De Ay, qué repente, hermoso. esto Esto me está encanta, divino. esto es Belén. Esto está Y divino. Natalia también. Esto está divino. Sí, me ¿qué te gusta. parece como, también como ahora? más romanticón. ¿Cómo nos damos cuenta del romanticón? La textura de la tela, la que yo caída soy de la romance. ropa, el color, obviamente, Igual el así todo corte. combinado también, Vero, así totalmente como Uno vemos ahí en temático. imágenes. Mira, hay como varias, si querés todo combinado, no es lo que más se usa, pero el total black o el total white, White. sí, son Acá como como los la señora. Sí, acá como la señora. Ustedes dos tienen acá justamente. Esos son los que para mí son más optaría para hacer en esos colores. O si no, lo que contrasta me gusta mucho. Lo que hablamos ya en programas anteriores, Mira, contrasta. Ahí los está, color ahí block. El, El color amarillo block, está chicos, a full. viste, ay, yo quiero que te quede toda la vida. El amarillo está a full. Si Y- realmente, si no te da, porque de hecho Hasta para el vestirte, invierno. dame, sí. No, El se invierno viene se con a amarillo, full. naranja. Sí. Y el accesorio, no olvidarte que el zapato en la cartera es un accesorio. No tenés como, no te da como para comprarte un vestido amarillo, no te convence. Bueno, comprate un accesorio, comprate un zapato amarillo, un sobre amarillo, unos aros amarillos. Levantan muchísimo y está full. Está full de Por amarillo. ejemplo, las que no se animan a comprarse un zapato de color. De repente tenés tu negrito con tu vestidito negrito. Unos tenés arotes. unos, qué sé yo, un sobre amarillo Un y ya. clutch amarillo, unos arotes Ahí está. amarillos, un brazalete. O sea, También. hay colores que realmente, incluso el zapato, yo creo que aparte del ABC del zapato, que son los estiletos negros o los nude, que ya es un clásico, hay que comprarse un zapato color shocking. Color- O el azul. Un azul Espera, shocking. en español, ¿qué es color shocking? De lo que está comentando. Sí, el así color... como chillón, fuerte, ok. llamativo. Todos los colores fuertes. Un Ok. color así como Los colores llamativo. neón también, Dominique. Puedes estar totalmente... No, pero eso es muy Ella verano. es muy fuerte. Es como muy verano. Ah, ok. Una Uno edad rojo, muy por verano, ejemplo, pero un sí un zapato color azul. azul Pero el rojo muy sería un poco intenso. clásico ¿Y otra qué vez, puede ¿verdad? ser si ¿Cuál? no es un El rojo? Un El- verde. Sí, el rojo está dentro del clásico. Sí, que un verde, un O sea, azul, un azul. Un verde. Ok. Ahora un los azul lilas, eléctrico, que- todo. que, Ahora se viene el Ay, qué lindo. borrabino. El borrabino, sí. Que es como un bordó sería el borrabino. No es de mis favoritos lo que se viene para el invierno. A mí no me gusta mucho el bordó, borrabino, me parecen colores muy Embriagantes. difíciles. Sí, en el tinto, en el vino nomás me gusta el color. Ahora, a ver, Vero, La onda es sobria. vi algunos shorts también. Sí. ¿Recomendás shorts para, digamos, esto? Me encanta. ¿Sí? El Y sí, short así, está- claro, con Súper toda la cortito, lenteja, claro. ¿verdad? ¿sí? No, ahí está hermoso. Eso- No, yo No ir una a cenar, recomendación, ¿verdad? Para ir a el cenar, short para la que le dé las piernas. Claro. Para mí el short no depende mucho de la edad, sino depende de que te dé las piernas. Bien Tenés dicho. buenas piernas, tengas de 20 a 40, 45 años, genial, lucilas. Hay gente que no, que el short ya no es para... Sí, te dan las piernas, lucilas. Claro, pero ahora una pregunta. ¿Cómo me he visto dependiendo del lugar donde voy a ir a comer? por Claro. ejemplo? Exactamente. O sea, veo esos shortcitos y me imagino que no voy a lucir eso para ir a comer a un restaurante, es Por para salir supuesto a que bailar. vas a lucir eso para ir a un restaurante, porque no es claro. un short de jean, es un short Así que como no me vemos en estoy imágenes, por acordando ejemplo, en este Vero. momento del No es tema, baile, no es pero mi ca- son como estos short joyas. Claro. Sí, no me recuerdo bien el término en este momento, pero son shorts justamente que tienen mucho brillo, tienen la tela es como muy rica, muy buena. cargada. Tenés en lamé con lentejuelas, bordado en canutillos. Ese obviamente que es un short para la noche. Es un short glam, que es para Pero lucirlo vos de sabés noche. que para ir a un restaurante a mí me genera Ay, a mí una... me ¿Por encanta. qué? Una cierta Yo, por ejemplo, así cuestión me ahí. iría Es bello. a cenar el viernes. Sí, Es a mí me bello. encanta. Pero no- Sí, no muy viste- apretado. Conste que yo vi Medio esta imagen y flojito. yo dije, esto, Es- Tania se es pone la de Dominique. acá a la ¿Sí? China. Sí. Vos sabés que me genera un...
Y me Pero- parece que soy yo, no No, digo. pero fíjate, ¿sabes qué? Ten en cuenta la textura. Ok. La textura. La tela del short no es lo mismo un short de jean. Ese No, mismo no, modelo claro. de short en jean no es lo mismo. No. A mí más bien por el tema del largor, no sé. No, es posta más, que me también das el- más para salir a un boliche, a bailar, algo así. Desde luego que sí es para ir a bailar, pero también es un short que lo podés lucir en un restaurante. No es una entrega de premios, no es una gala, no es un casamiento. Ir a un restaurante, estamos en verano, o sea, vamos a hacer de cuenta que estamos en súper Punta del Este, nos Claro. vamos, nos Con lo que calzamos tenemos- el short dorado y nos vamos. Con lo que Perfecto, tenemos ahora en bueno. imágenes es el que se ve un poquito la pancita, ¿no? Crop Sí, top. eso es con un crop top. El consejo para el crop top es que todo lo No que tener uses panza. tiene No que tenga ser... panza. No, vos sabés que justamente... No, Es obvio. complicado. Pero tiene que ser cintura alta lo Claro, que el uses. short o el pantalón. De repente La puede ser un buen falda, pantalón. Un buen pantalón. La falda, el short o el pantalón que uses para usar el crop top tiene que ser de cintura alta. ¿Por qué? Porque en el crop top no se tiene que ver el ombligo. Claro. El crop Ay. top es simplemente para que se vea un poco de pedacito piel, de piel. y nada más, no es para que se vea el ombligo. Entonces, la ventaja del crop top que al usar cintura alta siempre quedas como más estilizada, Claro. quedas más larga, más estilizada, se marca más la cintura. Entonces, Piernas esa kilométricas. es la única ventaja del crop top, pero eso no le veo. Porque Te el crop sentás y top sí esa me- partecita que... No. No, Bueno, no. Demasiado chicas ya. El Los crop top muchachos sí tienen me que estar da- churros también. Sí, van a estar churros los Sí, muchachos. a ver, por por favor. condiciones. ¿Cómo le he visto a Bruni? A ver. Bueno, yo soy como Pantalones más claros. tradicional. Bruni. Pantalones claros. ¿Por qué pantalones claros? Claro. Uno, por la estación que estamos pasando. Estamos pleno verano, estamos en Asunción. Y todo lo que más o menos estuve armando es en base a una salida, vamos a decir, romántica, formal. Nos invitan a cenar, ya estamos por salir a un lindo lugar. El ABC, obviamente, es ver a dónde vamos y a qué hora. Claro. Partiendo de que es una cena, un restaurante o algo lindo, O al nos vamos, atardecer o lo que sea. nos vamos como para que los dos estemos lindos. Porque Claro. realmente, chicos, pónganse las pilas, nada de jean roto, Báñense, zapatillas por que no les- favor. No, se no, pueden no. bañar, se pueden No. afeitar, un buen Sí, desodorante. Que no se Sí, pongan sí, el jean que se pone todos los días. Este que no. camina no, solo, no, chicos, pues estamos siempre- hartas de ese jean. No, las chicas Bermudas, espléndidas. no. No, bermudas no. Las chicas siempre lindas, espléndidas, y los Pero varones súper hacemos dejados. un video de cada olvídate. cuánto lavan su jean los hombres. Ay, Dios. No Madre sé, no me santa del interesa, cielo. no sabe, no contesta. Acá los vamos a poner lindos. Ay, mira, el look anterior me gustó un poco. ¿Cuál de los A mí me gusta ¿viste? mucho la onda como monocromática en el varón, sobre ¿Sí? todo porque los varones dejan estar un poco la pancita. ¿Y qué pasa? Si estamos vestidos en una sola gama de colores, eso nos da una linealidad, una verticalidad que quedan los señores como más altos. Entonces, por eso, en una sola gama. ¿Escuchaste? Dos mañana monocromático. Pero ¿viste todo el corte que color tienen? cemento. El corte que tienen los pantalones que estamos Sí, viendo, ¿no? sí, Son- no tienen acá son muy pinza. claros, pero acá son muy reacios. Muy No, clásicos. sí, son muy clásicos, son muy reacios usar este tipo de pantalones los chicos. Vos sabés que esto es como bastante clásico el corte Sí, de el esto, corte porque no clásico, tiene es pinza. A ella nomás le queda diferente entonces. Porque Sí, son flaquitos. Claro, no tienen estos chicos no tienen son panza, flacos, querida. no tienen panza. Estoy siendo Estos sincera. son modelos. A tener en cuenta los que a varones. nuestros churros no le van a quedar así. Tania. Acá Ay, tenemos Bueno, y acá otras están los opciones. cancheros. No, Estos acá- son los cancheros, No, los Bruni los que vende abuelitos. todo. Le veo a Eduardo con esto. Yo le veo a Bruni Con el espera, azul. Con el azul. Ah, Sí. mira, a Albert le veo con el bordó y a tío Edu con el yellow. Sí. Con el amarillo. ¿eh? Hablando de Tío, amarillo, acá Edu. tienen cómo combinar los varones Mirá lo que es un con pantalón gris. amarillo. Con gris, puede ser con bordó, Me puede ser encantó con esa azul. combinación. Pero hay edad para usar así estos jeans de colores. para Hay los hombres? onda. ¿Sí? Hay onda. Tenés que tener, bueno, obviamente, un señor Claro, un actitud. grande, ya. No, pero 50. un 50 bien conservado, bien. Espera un bien, ratito. sí. Le quiero ver a mi papá con esto, A mí por me Dios, gusta por favor. esa Le forma. quiero ver a mi Ay, papá. y este look Sí, me encanta. tiene. Este ¿Vieron? look con este salgo. Bueno, ¿por qué salís con este? Porque fíjate que más allá de que el jean sea un jean tipo roto, desgastado, ¿qué te hace ver que ese es un chico divino, espléndido? El zapato y el cinto. Exacto. Me morí con eso. A mí el Ahí hombre está. que no tiene el Bueno. zapato y el cinto bien puesto. Muy bien, 10. Zapato y cinto, que Bien, vean, de ese buena estilo. calidad y... Bueno, este es un poco más.
Yo le veo el simpático a este, ¿eh? Algo más contentito, Bueno, esto más simplemente alegre, son bromista de la opciones, casa. por ahí no sería lo que uno llevaría a cenar, pero bueno, el chalequito que se usa no es por ahí como muy recomendable porque insisto que nuestro clima no da mucho para eso, pero es como un accesorio. Claro. Termina de cerrar el look con Ese eso. me gusta. Este Y es sí, un clásico de acá. también. Pues, Este combinación. es un, sí, Pero el modelo la me gusta, remerita y sí. polo, la remerita Me polo. gusta ese pelito. Eso no era lo que teníamos que ver. Perdón. La ropa, Yo chica. me enojé, pero me estaba Concéntrense. confundiendo. Bueno, Ay, que la acá todas remera las chicas polo. vinieron de repente y bueno. Fíjense qué buena combinación de arenas con celeste. Son tonos medio arenas Y con una celeste. cosa más, Controla la gradería, Vero, por favor. Sí, Ahí las están chicas. todas enardecidas, tranquilas. Bueno, pero vemos que es una remerita, una Remera remera polo, le es un dicen, remera estilo con cuello. muy clásico de acá. El muchacho, señor joven que se quiere vestir en un sport elegante, infaltable su remera polo. Una buena combinación, sobre todo ver que en ese último look que teníamos el cinto es marrón. El marrón es como que le va a todo en los Y looks no puede faltar. masculinos. No puede faltar. En el look masculino siempre el cinto marrón, que es mucho más acertado que el jean, que el cinto claro. Yo veo muchos señores jóvenes con el jean y el cinto clarito, beige Sí, clarito. sí. A Y mí no no, me porque gusta. un cinto así ¿Por qué, Te Vero? de- ¿Por qué? te Yo tengo deja más justamente tengo un ancho. cinto clarito. Sí, pero está bien, yo Te entiendo deja todo lo como que más ancho, piensa, más- ¿verdad? Te deja más ancho. sí, más gordo. Claro, uno tiene que estar estilizado, pues. Sí, pero Sí. no, Y no aparte somos esa- esos modelitos que ese están corte ahí. horizontal en blanco te deja otra vez más corto. petizo. No puede ser, por ejemplo, un Entonces, horizontal en negro. un horizontal. Digo, el cinto, estoy hablando del cinto, pero... Deja de joder. No, pregunto. Deja de joder. Bueno. ¿Qué le parece? Ahora, una consulta. Esto hace rato nosotros estábamos diciendo. Ustedes se visten como unas diosas. Escuchamos también lo que están diciendo Y ustedes. No se nosotros crean. somos, Estamos por atentos. naturaleza, somos crotos. Vos le ves a una mujer súper elegante, toda producida, y al lado le ves a un tipo con una hacemos- bermuda qué y hacemos unos con la panza mocasines. del tema, Unos mocasines, bueno, según ellos la panza de yuca. ¿verdad? Y es Según justamente ellos, lo que estábamos diciendo recién, para que sea una pareja y no la mujer siempre divina y el tipo un desastre, acá le estamos dando opciones para que sean más creativos. Y justamente por eso voy a pedir, sí, señor director, muchas gracias. Chicos, acá tenemos las opciones No. que ustedes podrían lucir el día de Eh, mañana o pasado mañana. Yo elijo Sí. entre el segundo y el, ¿Cuál? ¿El pantalón? cuarto. El rojo y el azul El cuarto, podemos descartar eso se por el descarta momento, ¿no? totalmente. esa es tu para- onda, esa es tu porque yo, onda. No, Ay, ¿cómo que va a ser esperen, mi onda? esperen. ¿Sabe El qué? rojo y Me el parece azul muy era- bien, me parece muy bien estar elegante, pero eso de los dos costados ya están compitiendo con la belleza femenina que va a No, tener vos ahí. sabés No, que Son pareja, me parece muy bien, me parece muy elegante. que el Pero ya Louis cuando Albert? empezás a competir y te maquillas más que tu Tío, novia, te medio, tenés que claro que ese es mi actualizar. El pantalón rojo del varón ya es un clásico. No te digo por ahí el amarillo, qué sé yo, pero un pantalón ¿Cierto? rojo en ese tono de rojo, ya te Hasta el diría. bordó. Sí, hasta el bordó. Tengo mis dudas, Ya es tengo como- mis ya dudas. está como muy visto. tengo mis dudas en Lo cuanto al único rojo que yo. tienen que tener en cuenta acá, y no voy a la ropa, voy a la barba, que se puso de moda, la barba está full en los hombres, la barba. Que no me Porque está gusta. carísimo la Que afeitadora, a mí está carísimo. no me gusta. No, no me gusta. Ahí Es está. que deben No me naturalizar. gusta. Esa es Te otra de las Puede cosas. ser una, ¿viste? Ese así, comienzo de Sí, barbita. Ese esa es barba de 2 días. Pero ahí está Sí, otra ahí. vez. hasta Pónganse de 2 días y acuerdo. punto. Está Ahí cara la está. afeitadora. Espere, Alberto, se puso de Alberto. moda. Barba O sea, a de mí no 2 me días, gusta. ¿cómo es? Cuentan. Ah, tiene 2 días tu barba. ¿Cómo de Alberto. 2 días? Y no, favor, no, Nat. no. Explícame, Se nota esa Nat, barbita ¿cómo? que está Sí, apenas saliendo y chicas, ya está sí, ahí. sí, Que le chicas, deja una sí, carita Chicas, Ok. pónganse de interesante. acuerdo, con barba o sin barba, porque hay gente que de Sí, repente dice, hay para primero todos cuando los no gustos. estaba de moda la barba, todo depilado. Había que depilarse todito porque a ustedes se les ocurría que era más No sé, lindo. no, no, Ahora, está de moda la barba, hay que dejarse No, la barba barba. no, Barba no. Barba no. Pónganse de acuerdo. Barba no. ¿Te gusta Se la puso barba? de moda. Se puso de No moda. me gusta la barba. No. Ahí Esta está. no nos gusta. Es feo. Chicas, ¿a ustedes les gusta la barba? Depende Lo que quién venga, la lleve. lo que Ahí venga. hay duda. Depende quién lleve la Ahí barba. hubo duda. No. Bueno, ya tenemos los dos looks. Ya tenemos O los sea, dos para looks. hombres y para mujeres. Sí. Ustedes pueden elegir lo que más les guste.
guste, lo que vayan con su estilo, bueno, lo que les conviene también. Sí. Me gusta la propuesta del día de hoy, Pero pero tenés que venir más tenés seguido, que era lo que venir. generaste. Sí, no, me Necesitamos de encanta. estos tips porque justamente la imagen dice mucho. Sí. Lo que queremos transmitir no solamente una persona puede saber por lo que uno dice, sino por cómo se viste. Exactamente, la imagen es proyección, estamos proyectando algo. Bueno, yo les agradezco la invitación, estoy muy feliz de estar de vuelta y realmente mi consejo, más allá del cliché del Día de los Enamorados, es celebrar el amor, Claro. celebrar el amor a una pareja, a un padre, a un hijo, el amor al trabajo, celebrar el amor de la manera que nos toque, con la mejor onda. Así que nada, Por a supuesto. disfrutar y muchas gracias. Bueno, Vero, quiero saber una cosa, ¿cómo la gente puede ubicarte? Verónica Vega, asesora de imagen en la fanpage, o me pueden escribir también a bcorta@asesoría @gmail. No olvidé Súper. mi correo. No importa. Bueno, podemos... Hay un look más. ¿Me podés Hay un look contar qué te parece este look que estamos presentando en estos momentos? ¿Cuánto? Me muero de amor. Me Esto no. muero de amor. Esto es el colmo. Esto no puede ser. ¿Cómo va a Mira que ser me esto? gusta, Albert, te cuento que me gusta. Ahí está. Ay, Estas cosas, disculpame, suele pasar. Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes.